Bueno, bienvenidos a un nuevo video de seguimiento del servicio de Telegram de Wall Alliance para la semana del 21-25 de febrero. Recordarles que obviamente esto es simplemente un tema educativo, no debe ser tomado como asesoría o opiniones de inversión específica. Entonces, bueno, como sabemos, esta semana fue bastante corta, empezando por el lunes festivo que 21, President's Day, entonces mercados cerrados, los mercados del cash cerrados, entonces realmente es mejor no hacer mucho esos días, el mercado muy lento. Eh, ya hacia el martes empezamos a ver operaciones en los índices y todo estaba alineado para empezar a hacer compras en los índices. Y aquí esto que lo primero que mencionamos es que cuando se empiezan a dar operaciones potenciales de compras en todos los índices al tiempo, porque la realidad es que mal que bien todas las operaciones en los índices se disparan generalmente al mismo tiempo, pues lo más lógico y lo más consecuente es que ustedes disminuyan su riesgo y traten de operar, si bien sea el índice más fuerte, o traten digamos que de tomar una de las operaciones, dos de varias operaciones que les salgan, o inclusive dividir el tamaño de la posición que ustedes van a operar en varias porciones de manera que operen el mismo tamaño de posición repartida en varios índices. Eso también puede ser. Para este día nos salió una operación del Standard Poor's que ustedes ven acá, confirmado dentro de la zona, rebote y varias veces el riesgo. Y lo mismo la operación del Nasdaq, fueron casi que calcadas. Entonces, fueron operaciones sencillas, cerquita del cierre de la sesión, más o menos entre 2 y media de la tarde, y estaban completamente alineadas sin ningún problema. Eso fue básicamente lo que tuvimos para el martes. El miércoles tuvimos una operación en el Nasdaq que aquí la estamos viendo, ¿verdad? Y fue una operación perdedora después de un rebote en esta zona, ¿verdad? Un rebote en esta zona, se confirman estos nuevos niveles y el mercado sigue derecho y rompe esta zona que está dentro de esta zona macro. Eh, y aquí vale la pena mencionar algo al respecto. Si ustedes se dan cuenta, esa zona que les acabo de mostrar es esta zona, ¿verdad? Es esta zona que ustedes están viendo acá delimitada, que es la confluencia entre estas dos. Fíjense que el mercado ya había subido y había tocado la zona una primera vez y lo que estábamos haciendo era un segundo toque, una segunda operación sobre un segundo rebote en esa zona. Entonces, no necesariamente por eso salió negativa, pero recuerden que las operaciones en los segundos toques sobre las zonas pues ya son obviamente menos, digamos que menos fuertes porque pues ya es como el segundo golpe en la puerta. Entonces ténganlo en cuenta. Sin embargo, pues esto es una operación válida que definitivamente salió negativa, no mucho más que decir. El jueves, bueno, pues como ustedes saben, obviamente las tristes noticias de la invasión de Ucrania el jueves, desde un punto de vista, como les mencionamos durante la semana, es un tema muy triste. Pero pues nuestro trabajo en este caso, aquí específicamente mencionando el tema de gestión de riesgo, es tratar de leer entre líneas lo que viene sucediendo. Ya habíamos mencionado que las zonas estaban muy amplias y había que limitar el riesgo. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta volviendo a esta zona, pues miren el tamaño de esta zona nada más en el Nasdaq, estamos hablando de 13.000 y no veo ni siquiera el piso, y son 13.800 a 13.600. Aquí estamos hablando más de 200 puntos completos que son más o menos 800 ticks, nada más, y no vemos casi que el piso de la zona. Entonces son zonas muy amplias. ¿Qué remedio puede existir para esto? Varias cosas pueden hacer. Encontrar zonas delimitadas o más pequeñas dentro de zonas más amplias, esta es la primera, o definitivamente tomar menos posición cuando vayan a hacer las operaciones. Y como tercera y última, pues obviamente que nosotros digamos que tomamos en consideración también es que ustedes han visto que estamos utilizando temporalidades cortas para realizar las operaciones y las confirmaciones de las operaciones para las entradas, que estamos utilizando 2, 3, 5 minutos a veces, ¿cierto? Sin embargo, cuando las zonas estén muy amplias para evitar la cantidad de operaciones, ¿cierto? Que puedan ser perdedoras por lo amplio de la zona, traten de buscar las confirmaciones en temporalidades más grandes. Por ejemplo, pasar de 5 a 10 o a 15 minutos. Les van a dar menos operaciones, las operaciones van a ser más grandes, pero cuando se den van a estar mejor confirmadas porque son menos, se demoran más en confirmar, la confirmación es más certera porque son temporalidades más grandes, y aunque
riesgo es más grande en temas desde el punto de vista de tamaño de operación, pues simple y llanamente hagan el ajuste de las posiciones conforme el tamaño para que en temas de plata blanca pues sea lo mismo riesgo. Entonces, eso es lo mejor que uno puede hacer realmente. Eh, Obviamente nos levantamos con el tema de la noticia y nosotros personalmente decidimos no hacer una cantidad pues no estar mirando mucho las operaciones ese día. La realidad es que no salió mayor cosa. Y lo interesante, digamos, si podemos pensar en cosas interesantes dentro de esta limitante y este tema de tan triste y complejo que ha sido esto, pues la realidad es que fíjense que los mercados, y eso es lo que estábamos discutiendo al cierre, el petróleo básicamente alcanzó a mostrar $100, pero terminó más o menos sobre los 93, esto en el tema de commodities. El oro pues alcanzó 1800, 1970, pero terminó en 1900, y todos los mercados hicieron el mismo brinco básicamente en temas de los índices americanos también. Entonces, la realidad es que uno puede inferir bastantes cosas de esto. No, si realmente estuviéramos en una situación de conflicto prolongado, muy seguramente los índices hubieran seguido con su comportamiento direccional a la baja y los commodities, digamos que no hubieran mostrado esta devolución tan importante, sino que de pronto se hubieran sostenido por la parte alta, por ejemplo el oro y por la parte alta del rango del movimiento, ¿verdad? En cuanto al oro y en cuanto al petróleo. Que hayan devuelto esto así, con este movimiento, pues puede ser una situación, como lo mencionamos, de aquellas en las cuales esto ya estaba descontado dentro del precio y este es el último, digamos que el último susto. Sin embargo, volvemos a precios antes de la noticia como tal. Entonces, si esto está descontado dentro del precio, puede ser un tema de compre el rumor, venda la noticia, ¿verdad? Y eso puede seguir sucediendo. Esto que también nos puede llevar a pensar que mientras que el proceso o digamos que el tema geopolítico no escale a otros niveles, el impacto ya puede ser un poco menor sobre los mercados. Eh, Eso también podríamos inferirlo, sin embargo, pues obviamente hay que seguir vigilantes sobre el tema. Y lo último que vimos realmente el viernes, para terminar realmente la semana, que no, obviamente el mercado muy direccional recuperando más movimiento del perdido antes de la noticia del jueves, realmente muy direccional, no hubo mayor operación, aquí tampoco tuvimos operación, bueno, perdón, el miércoles sí tuvimos pero esta la mencionamos, sí tuvimos la operación del Nasdaq ya mencionada, y el viernes la única cosa interesante fue esta gráfica de rotación de mediano plazo de café, que veníamos haciendo un seguimiento, como ustedes se pueden dar cuenta, desde octubre, noviembre, había un cúmulo, un periodo lateral de acumulación. El mercado obviamente brinca de 205 a 230, 235, otro lateral de acumulación y este último brinco que se da, y aquí hay una rotación y empezamos a ver los niveles de distribución desde 255 para abajo. Entonces, este es un seguimiento que es interesante y sobre todo muy ilustrativo. Parece como siempre decimos, un ejemplo de libro. Entonces, fíjense que es acumulación lateral, resultado, acumulación lateral, resultado, rotación, distribución. Pues este es el principio de la distribución, hay un único punto por ahora, pero pues el efecto se ha venido sintiendo, 255 a 237. Entonces, ¿qué podemos sintetizar de toda esta semana? Varias cosas que son realmente importantes. Fíjense que obviamente, aparte de que tuvimos un día festivo y que obviamente la semana estuvo, digamos que obviamente bajo, digamos que la sombra de todo el tema geopolítico, ¿cierto? La realidad es que ustedes tampoco deben estar muy interesados en hacer una gestión muy activa en estas circunstancias de mercado. Es decir, son circunstancias inciertas, son circunstancias con volatilidades muy grandes y son circunstancias en las cuales cualquier noticia, el mercado está muy sensible a cualquier noticia y ese impacto genera unos movimientos completamente salidos de lo normal, que definitivamente pueden ser o muy direccionales y realmente no tienen devoluciones, pasan por encima de derecho de las operaciones que uno está haciendo, o definitivamente hacen unos retrocesos y unos cambios de dirección muy bruscos que también lo llevan generalmente a uno a pérdidas innecesarias. Entonces, aquí lo importante y es que la metodología, fíjense que tampoco está generando mucha actividad en estas situaciones y en estas circunstancias adversas, y eso es algo que ustedes quieren tener dentro de sus modelos de gestión. Ojalá se limite
las operaciones, sean menos activo en momentos de incertidumbre, como ponemos acá, de circunstancias adversas, que pueden ser incertidumbre y alta volatilidad, y en la medida en que todo retorne a la normalidad, se vea que el modelo genera una dinámica más importante y vuelve con la cantidad de operaciones normales. Entonces, obviamente esperamos que en algún momento esto se normalice y obviamente dependerá seguramente del tema político y circunstancial del tema internacional. Entonces, bueno, estaremos muy atentos a eso. Les agradezco mucho por su tiempo. Este obviamente es un video un poco más corto que de costumbre, pero nos vemos en el próximo video y ojalá les haya generado algo de valor agregado.